Tengo anotado un corito antes de la lectura del Salmo. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. A ver si lo podemos entonar, ¿ya? ¿Qué me puede dar perdón? Cantémoslas todas. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Hasta ahí. Vamos a leer todas juntas, todas juntitas, porque el Salmo tiene 8 versículos. ¿Ya? Tiene 8 versículos. ¿Ya? Y la palabra del Señor dice, de lo profundo, todas juntas, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Espera, empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Ya? Bueno, escogí ese salmo porque tiene mucha relación con la historia que vamos a pasar. Está la hermana Lucía, bienvenida. Hemos leído el Salmo 130, sí. Si lo puede tener abierto en su Biblia. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar juntas entonces. Ya vamos a tener estos personajes. Elimelech, no sé si lo alcanzan a ver. Elimelech, Malón y Celión, que son los hijos de Elimelech, Malón y Celión. Noemí, y Mara, Orfa y Ruth. ¿Qué libro de la Biblia vamos a estudiar? ¿Qué libro? Una hermana que me responda. Que abra su micrófono y me responda. ¿Qué libro vamos a ver con estos personajes? Ruth. 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 Vamos a ver entonces, vamos a entrar en la historia de Ruth y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué condiciones estaban en esos tiempos. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Dejen abiertos los micrófonos, hermanas, porque voy a hacer el tema así para que vayan participando, ¿ya? Que todas las hermanas abran los micrófonos, ¿ya? Entonces, ¿qué hubo en la tierra? Hubo hambre, ¿no es cierto? Hubo hambre, era un problema grande, era un problema porque hay que alimentar a los hijos, a la esposa. Entonces, si no hay comida en la olla, nosotros que tenemos que hacer comida todos los días y no hay poroto, no hay lenteja, no hay papa, no hay gas, no hay nada, ¿qué pasa? Nos desesperamos, nos angustiamos. Entonces dice que Belén significa casa de pan. Mire qué increíble el nombre, ¿eh? Casa de pan, y no había pan, había hambre en esa ciudad. Vemos, ¿no es cierto?, que este hombre se fue de Belén.
en el momento de la angustia, en el momento del problema, en el momento de la aflicción, no se quedó en el lugar donde Dios había puesto, en el lugar de la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Vinieron los problemas y Abimelech se fue. Podría haberse ido a otra ciudad más cercana, pero dice que cruzó el Jordán y pasó a Moab. Moab, una ciudad, ¿no es cierto?, pagana, una ciudad donde no se practicaban las leyes de Dios, donde no se conocía el Dios de Israel, o lo conocían, pero no habían escuchado, pero no practicaban la ley del Señor. Y en este arrancar de Abimelech, ¿no es cierto?, nosotros como hijas de Dios frente a los problemas debemos arrancar, debemos buscar refugio en Egipto o debemos esperar en Dios. Esperar en Dios. Esperar en Dios, ¿no es cierto? Eso como hijas del Señor deberíamos haber hecho eso, ¿no es cierto? Hacer eso. Pero Abimelech dio un mal ejemplo a sus hermanos, dio mal ejemplo a sus hijos y mal ejemplo a su esposa, ¿no es cierto? Huyó, arrancó, no esperó en el Señor. ¿Y qué le aconteció al otro lado? Vamos a ver. Estuvieron 10 años en esa ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuántos años? Ya, y los hijos se casaron con mujeres moabitas. Y Noemí y Elimelech sabían las leyes del Señor, que no casarás a tus hijos, ¿no es cierto?, con mujer extranjera. Pero él se casó con 2 hijas. Yo se las mostré, Orfa y Ruth, ¿no es cierto? Malión y Celión se casaron con mujeres moabitas. Y el Señor puso su mano de tal manera que vino el nombre de aquel varón Abimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Celión, efrateos de Belén de Judá. Y murió Abimelech. Es decir, Noemí quedó viuda. Ya bastaba con que Noemí estuviera viuda, ¿no es cierto? Dijo, bueno, estoy viuda, mis hijos me van a sostener, mis hijos me van a dar el pan de cada día, porque cuando no está el marido, falta la luz, falta el agua, falta el pancito, ¿no es cierto? Vino la angustia en Noemí, pero también se murieron sus 2 hijos. Se murieron los 2 hijos también. Entonces, Malón y Celión también murieron, ¿ya? Podemos decir que la mano del Señor fue firme con él, ¿no es cierto?, con ellos, porque hay una parte en la Escritura dice que si uno no cumple con los hijos, dice que en un día serás viudez y orfandad. Esto está en el libro, ¿no es cierto?, de Isaías, donde dice que va a quedar viuda y va a quedar huérfano porque no se obedece la palabra del Señor. Yo cuando leí ese versículo me estremecí, dije, Señor, el pueblo de Israel tenía tantas leyes, pero las leyes eran así, pero eran juicios de parte del Señor. ¿Ya? Bueno, le llegó este dolor tan grande a Noemí, pero nosotros vemos en su corazón que ella dice, se levantó y dijo que se iba, le dijo, y murieron también los 2, Malión, y quedaron así, la mujer quedó desamparada. Qué terrible debe ser esta palabra desamparada, quedarse sin sus hijos y sin su esposo, y sus nueras ahí dependían de sus hijos también y también de su esposo, quedó totalmente desamparada. Ya, entonces se levantó. Lo importante, hermana, en este momento de la angustia de Noemí, ¿no es cierto?, con su nuera, Noemí, yo creo que ella, en la fe que había sido formada junto a su esposa, en la fe, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, de los judíos, ella dijo, me tengo que volver a mi tierra, me tengo que levantar, tengo que retomar el camino, ¿no es cierto?, volverme de donde el Señor, en el lugar donde el Señor los había colocado, ¿ya?
tuvo ella entonces que tomar una decisión. Y vamos a ver aquí la parte hermosa de Noemí. Ya, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Dios había visitado para darles pan nuevamente. Bueno, Dios probó en ese momento a Belén, los que se quedaron, ¿no es cierto? Dios nos prueba nuestra fe. Fue probada la fe en ese pueblo en ese momento. Nosotros estamos viviendo una pandemia, hermano, ¿no es cierto? A lo mejor, hermanos, sin trabajo, pero Dios nos prueba y no va a faltar el pan, porque volvió a haber pan en Belén, ¿sí o no? Dios ama a sus hijos. Dios nos ama y nunca nos deja de amar. Entonces, vamos a ver que Noemí salió pues del lugar donde había estado con ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero venían las dos nueras, pero Noemí no tenía nada que darles. Noemí se fue llena, pero volvía vacía. No tenía nada que ofrecerles, ni siquiera más hijos para que se casaran. Entonces aquí Noemí tiene un diálogo y hace una oración preciosa por sus nueras y les dice que se vuelvan a su casa con su madre y con sus dioses, porque ellos tenían una manera de vivir, ¿no es cierto?, y de adorar a otros dioses. Y Noemí fue insistente, porque realmente estás dispuesta a caminar conmigo en esta amargura, en esta tristeza. ¿Ustedes están dispuestas a seguir este camino conmigo o van a quedar en la mitad del camino? Porque yo voy a ir hasta Belén y voy a tener que pasar a lo mejor la vergüenza de que me vean que llegue vacía y totalmente destruida. Entonces, una de ellas, ¿no es cierto?, dijo que se devolvería. Entonces, andando, volveos cada uno a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotros misericordia. La palabra Noemí significa que ella era una persona muy especial. Ella era, lo tengo anotado acá, lo que significa Noemí, para que podamos nosotros, era una persona amable, ¿no es cierto? Y era una persona que tenía un buen trato, ¿no es cierto?, con su nuera y con todo el mundo. El nombre de ella era amable. Anda, volveos cada una a la casa de su madre. Y había hecho que haga misericordia con ustedes. Siempre les deseo el bien, hizo una oración. Nosotros siempre debemos estar orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por las condiciones en que estemos. Si llega alguien a acercarse a nosotros para contarnos sus problemas, a orar, siempre desearle la bendición a la otra persona, como lo hizo Noemí. Ciertamente nosotras volvemos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y ella no tenía más hijos. Volveos, hijas mías. Habéis de esperar, ¿no es cierto? No tenía nada más que esperar, ¿ya? Que tenga yo mayor amargura, vosotros pues en la mano de Jehová ha salido contra mí. Bueno, esa es una verdad que Noemí, al ver que su esposo la había llevado a Moab, todo lo que le había acontecido, ella sentía que el Señor la estaba apretando, ¿no es cierto? Que el Señor estaba ahí. El Señor a veces nos da prueba, pero no nos da más carga, dice, que la que nosotros podamos soportar. Llega un momento en que Noemí reaccionó y se estaba volviendo, ¿no es cierto? Y Orfa, una de las nueras, la besó y se fue y la dejó y se volvió a su madre y a su pueblo y a sus dioses. Pero su cuñada, Ruth, no hizo lo mismo. ¿Por qué no hizo lo mismo Ruth? ¿Cuál fue el impacto de Noemí en la vida de Ruth? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Ruth no se fue? Que amaba, la quería mucho. La quería, pero ¿qué dio entonces Noemí en ese tiempo? Fueron 10 años. Fueron 10 años, ¿no es cierto?, en que Noemí
estuvo con Ruth. ¿Y qué sembró entonces Noemí? Noemí era dulce, Noemí era amable y era placentera. Eso significa el nombre de Noemí, hermana. Qué precioso, ¿ah? Ella entonces sembró el amor de Dios en el corazón de Ruth, sembró el amor del Señor. Se ganó esa alma para el Señor, imagínense. Noemí no tenía nada que darle y la respuesta, no me ruegues que te deje ni me apartes, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth se había convertido verdaderamente en una israelita, verdaderamente se había convertido del paganismo al Dios vivo, al Dios de Israel. Pero eso fue un trabajo que tiene que haber hecho Noemí por durante 10 años, ¿no es cierto? Generalmente entre la suegra y la nuera, ¿qué es lo que hay? ¿Me pueden decir ustedes? Rivalidad. Rivalidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Desacuerdo. Una que bien lejos, yo quiero Celos. para acá, Celos. celos, ¿no es cierto? No quieren vivir juntas. Pero aquí Claro. Ruth no quiso apartarse de su suegra. Tu pueblo, si donde tú mueras, yo también voy a morir. Entonces había una convicción, un amor, ¿no es cierto? Y ella estuvo ahí a su lado. Y la entrada que tuvo Noemí a Belén, a la tierra del pan, ¿no es cierto? Cuando la gente la vio, se estremecieron porque Noemí, ¿qué produce la amargura, la desesperación en la persona? El rostro se decae. Ella no tenía nada, nada en sus manos, solamente la ropa, hermana, no tenía nada. Llegó totalmente desamparada, pero algo la sostenía. ¿Qué la sostenía? La fe en el Dios vivo, la fe en el Dios que le había dado el pan a Belén. Volvió a esa tierra. A nosotros a veces nos cuesta, hermana, a veces estamos caídos, nos cuesta levantarnos. Nos cuesta volvernos a la fe del Señor. Nos cuesta, ¿no es cierto?, dejar, no, es que van a decir de mí, o nos dejé de ir a la iglesia, y esto y esto otro, y nos cuesta levantar. Si tenemos que mirar a Cristo, hermana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él conoce nuestra pena, Él conoce nuestras tristezas, Él conoce nuestras aflicciones. Yo creo que a Noemí le costó mucho volverse a su parentela, porque la miraba, mira quién te vio y mira cómo vienes. Es decir, podría haber sido la burla, pero no, el pueblo no la recibió así. Tuvieron compasión de ella. Pero Noemí tenía fe en el Dios vivo. Nosotros tenemos fe en el Dios vivo, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos la misma fe que tuvo Noemí en venir en esas condiciones. Venía viuda, hermana, y sin hijos. Ella en ese tiempo, las viudas, no sé, no trabajaban, no iba a tener ni siquiera pan para comer. Pero Dios le había dado una hija, que era Ruth. Y vemos el amor, y ella decía, el Todopoderoso me ha afligido. Amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuidado, hermana. Dios también puede poner su mano en nuestras vidas. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que Dios nos mira todos los días? Que Dios nunca ponga su mano sobre nosotros, sino que ponga su mano de misericordia, de bondad. Que siempre ponga su mano, que nos mire, ¿no es cierto?, con gracia. Nosotros no merecemos nada. Pero Noemí dice que la mano del Todopoderoso la había puesto en esa condición. No le demos la espalda al Señor. Abimelech dijo, aquí no hay pan en Belén, ¿qué voy a hacer con mis hermanos? Me voy. Y se fue. Pero se fue a Egipto. ¿En el mundo encontraremos algo mejor que en nuestra casa de Dios? ¿O en los caminos del Señor encontraremos el pan más rico? No. No, hermana. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Y se volvió Noemí, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, a casa de pan. Pero ahí el caminar fue bien difícil, porque llegaron a la casa estaba toda pobre, y ella
tenía la fe en algo muy hermoso, hermano. En ese tiempo existía que cuando moría alguien, podía ser redimido, porque habían costumbres en Israel que podían ser redimidos y rescatados y suscitar el nombre del muerto y ponerlo todo en su lugar. Nosotros vamos a ver aquí la misericordia de Dios, vamos a ver la mano del Señor, podemos ver un tipo de Cristo también en esta historia donde después Ruth va, ¿no es cierto?, y hace todo lo que su suegra le dice. Que yo quiero ir a trabajar allá, el tiempo de la siega, yo voy a ir a trabajar por ti, Noemí, porque ya Noemí tenía que haber sido viejita, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a mandar a su suegra a trabajar? Dijo, yo voy a darte el pan, yo voy a poner mis manos por ti. Era una mujer virtuosa, hermana, que amaba tanto a su suegra que fue a ganarse el pan para ella. Y llegó a los campos, ¿no es cierto?, de Booz. Y Booz era el pariente cercano que la podía redimir y era una persona adinerada. Era una persona, ¿no es cierto?, era mayor, pero ella fue y trabajó. Era una persona, podríamos decir, esforzada, ¿no es cierto? Fue una persona sacrificada. ¿Nos duele sacrificarnos por el otro? ¿Nos duele esforzarnos por darle al otro? Así debemos ser también nosotros. Si yo tengo un pancito, tengo que darle al otro. No ser egoísta. Si Dios me ha dado 2, 3 pancitos y uno que no tiene, tengo que darlo. Y Ruth, ¿no es cierto?, trabajó por su suegra. Y fue y estuvo todo el día y la miraron. Otra gente tenemos que dar buen testimonio. Buen testimonio. Ruth, la moabita, empezó a dar buen testimonio, pero Noemí antes ya había dado un buen testimonio con su nuera, se la había ganado para Dios. Nuestro testimonio es dentro del hogar, hermana, primeramente, no afuera, es adentro, donde nosotros tenemos que tener. Y si tenemos mal testimonio, pedirle perdón al Señor. Por eso cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y vamos viendo más adelante que ella fue, ¿no es cierto?, a trabajar en ese campo y Booz la miró y la observó. Dios nos está mirando. Dios nos está observando. Dios no despeja sus ojitos de nosotros. Y más encima, Booz pregunta, ¿quién es esa moza? ¿Y de dónde viene? Ay, con Noemí, es la nuera y está trabajando. Oh, qué bonito. ¿Hablan así de nosotros? ¿Hablan bien de nosotros, hermana? Que así sea, ¿no es cierto? Que siempre estemos haciendo el bien para el prójimo, no el mal. Siempre haciendo el bien y deseando el bien para el prójimo, ¿no es cierto? Entonces, y Noemí, entonces, como sabía quién era Booz, empezó a aconsejar a Ruth de que ya ella estaba en buenas manos. Y más encima después Booz la llama y le dice que no trabaje más allá, sino porque halló gracia en los ojos. Ella dijo, he hallado gracia en tus ojos siendo yo mujer extranjera. Nosotros cuando miramos nuestras vidas, que éramos de Egipto, que éramos de Moab, ante los ojos de quién encontramos gracia, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos tuvo misericordia, hermana. Nos escogió desde allá, nos sacó y nos trajo. Caminamos, ¿no es cierto?, como si hubiéramos caminado con Noemí y llegamos. Ellas llegaron a Belén. Nosotros todavía no llegamos a la ciudad celestial, pero falta poquito para llegar allá. Caminemos en fe, como lo hizo Noemí. Noemí caminó en fe, esperó en Dios y las cosas se le estaban dando. Imagínense que justo Noemí, Ruth cayó en el campo de Booz. ¿Ustedes creen que eso fue casualidad? ¿Que entró a trabajar ahí a espigar? ¿Fue casualidad? ¿Una pregunta? No, era la providencia de Dios. Siempre cuando nos acontece algo, hermana, no es casualidad, es la suerte. No, es la mano del Señor que va antes que nosotros. Siempre, si no estamos con trabajo, Dios ya tiene el trabajo, hermana. Dios ya le tiene el trabajo. Hay que creerlo, hacer actuar la fe. Entonces Ruth dijo, ya, esto va a ir por buen camino, dijo. Y empezó a aconsejarla, ¿no es cierto? Y si yo hallé gracia,
delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Bueno, ella no era criada, nosotros no éramos hijas de Dios y Dios nos tuvo misericordia. ¿Y cómo nos trató el Señor, hermana, cuando nos recogió del mundo? Siendo extranjeras, éramos hijas de Satanás, ¿no es cierto? ¿Cómo nos recogió el Señor con sus manos preciosas? Nos lavó con su sangre, nos dio un corazón nuevo, vestiduras nuevas, ¿o no? Éramos pobres, veníamos haraposas, hermana, veníamos muy pobres de nuestra alma, hambrientas y sedientas. Así estábamos, ¿no es cierto? Sin Cristo. Pero el Señor, entonces, ella halló gracia en los ojos de vos. ¿Hemos hallado gracia en los ojos de Cristo? Amén. Es precioso el día que el Señor vino a nuestras vidas. Yo cuando me recuerdo, yo siempre lloro, hermana, porque era tanto mi dolor cuando no conocía al Señor, pero mi dolor estaba dentro de mí, en mi alma. A veces nosotros nos reímos por fuera, pero por dentro tenemos amargura, ¿no es cierto? Pero el Señor consuela toda tristeza y todo dolor. Entonces, el Señor nos da consuelo. Ella sintió consuelo, se sintió protegida, se sintió amparada. No nos sentimos así nosotros bajo las manos del Señor. Ella vino bajo las alas del Omnipotente, hermana, estamos bajo sus alas, estamos protegidos. Hoy día, ¿no es cierto?, amaneció con lluvia y yo veía cómo los pajaritos se escondían en los arbolitos porque estaba lloviendo. Hoy encontraron un refugio. Así Ruth se sintió, que vos la estaba protegiendo, que vos la estaba, ¿no es cierto? Y le dijo, moja el pan en tu vinagre, como lo hizo Jesús con sus discípulos, mojaba y le daba en la boquita, ¿no es cierto? Hoy el Señor nos da el pan verdadero, el pan que alimenta nuestra alma. Entonces, Ruth se levantó, espigó y se llevó, ¿no es cierto?, harta cebada y le contó y le dijo a Noemí, a su nuera, sea bendito Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia. Nunca el Señor va a desamparar a sus hijos, hermana, nunca. Aunque nosotros nos apartemos de Él vuelve y está ahí con nosotros. No aparta su misericordia, su bondad, su benevolencia. Entonces, si estamos viviendo momentos difíciles, hermana, el Señor no va a apartar su benevolencia de usted, ni de mi vida. ¿Ya? Entonces, díjole después Noemí, nuestra pariente es aquel varón que es nuestro redentor. Entonces ya Noemí sabía que iba a venir el bien y después, ¿no es cierto?, tuvo que cegar y después le dijo, ¿no es cierto?, cómo tenía que hacerlo para pedir que ese pariente cercano las redimiera. Había que hacer unas costumbres, ¿no es cierto?, ponerse a los pies, que la cubriera, tenían que hacer unas palabras y vos dijo que ella, su gracia, digamos, en vez de ir tras los varones jóvenes, sean pobres o ricos, ella había preferido estar ahí. Dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Nosotros no busquemos la solución al problema, dejémosela al Señor. Amén. Ella obedeció en todo lo que le dijo Noemí. Nosotros obedezcamos todo lo que la palabra del Señor nos va diciendo y vamos a hallar gracia en los ojos del Señor. Vamos a ver que la gracia del Señor va a ser cada día más abundante. ¿Ya? Y bueno, vamos viendo que después, ¿no es cierto?, había un pacto que se hacía, llamó al fulano más cercano y el fulano cercano dijo, yo voy a redimir la tierra, el nombre, pero no me puedo casar con Ruth. Pero vos, dijo yo, sí, yo la puedo redimir y se casó con Ruth. ¿No es cierto? La desgracia de Noemí se convirtió en algo tan lleno de bendición, hermana. Ella volvió a tener, yo creo que mucho más de lo que había perdido. Pero ante todo, ella se ganó a una hija que valía más que 10 hijos. Una nuera que valía más que 10 hijos. ¿Podríamos decir nosotros eso? Yo tengo recién, ¿no es cierto?, mi hijo tiene a su novia, a Pau, y yo la veo hermosa, estoy feliz con ella.
oro por ella y para mí es preciosa, como a lo mejor yo para la mamá también, ¿no es cierto? Pedirle al Señor que nos ayude a sentir ese amor, hermana, esa gracia que viene de Él. Y después, ¿no es cierto?, se casan y tienen un hijo. Y ese hijo es de la descendencia de David, ¿no es cierto? Viene para que venga nuestro Señor Jesucristo. También vemos aquí que la redención de Dios no deja fuera al extranjero. El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos también redención, vemos la gracia, vemos también la benevolencia, pero también vemos la mano firme del Señor Todopoderoso cuando nosotros nos arrancamos frente a los problemas. Estamos en pandemia. Doblemos las rodillas, hermana. Esperemos en el Señor. El Señor tiene todo poder. En un minuto puede sacar la pandemia. Pero también a lo mejor el Señor está esperando que nosotros nos preparemos para irnos con Él. ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta. Y para terminar, suscitar el nombre del muerto. Es como que resucitó, ¿no es cierto? Porque Mahlón, Celión y Elimelech estaban muertos. Pero cuando Boaz redime a Noemí y se casa con Ruth, también suscita el nombre del muerto, es decir, para que haya, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel el nombre de Elimelech, de la familia de Elimelech. Démosle gracias al Señor que Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Y nosotros a veces, Satanás es astuto, hace que nosotros nos sumerjamos hacia abajo y no levantemos nuestro rostro hacia arriba, esperando de Él. Alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos en pandemia, veamos lo que veamos. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? De Jehová. De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y terminamos entonces con la ayuda del Señor leyendo el Salmo 130. Antes de que lo comencemos, vamos a ver, Noemí sufre, no se perdió en la amargura, soportó la aflicción, llegó derrotada a Belén, ¿ya? Pero se ganó un alma, se ganó a Ruth para el Señor. Ruth tuvo fe en el Dios de Israel, tuvo amor por su suegra, se sacrificó, fue humilde, fue generosa, guardó comida sobrante para su suegra, valía más que 10 hijos. Qué historia más hermosa, ¿no es cierto? Importante, porque a ella le dieron comida y de lo que sobró se lo guardó. Y Noemí dijo, mire, me trae las migajas. Noemí se las recibió porque cuando hay que tener hambre, hermana, para saber valorar el alimento. El que ha pasado hambre en la vida sabe. Pero el hambre más terrible es el hambre de Dios. Cuando no tenemos al Señor, esa hambre no se llena con nada. Solamente el Señor llena el hambre de nuestra alma. ¿Tenemos el Salmo 130? Sí. A la hermana Lucía y no sé si después. De lo profundo, leámoslo todas juntas. De los profundos, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Esté atento tu oído a la voz de mi súplica. Jehová, mirares a los pecados, Señor, podrá mantenerse. Empero hoy hay perdón cerca de ti, para que seas tenido.
Espero yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra esperar. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención redención con él. Él redimirá a Israel de de todos sus pecados. Amén. Amén.